Gracias nuevamente por estar atentos a Conocimientos TV. El día de hoy hemos preparado un programa que es, pues para nosotros lo hemos evaluado como que es una herramienta útil no solamente para las empresas que pues sí están obligados a llevarlos o una entidad que también está obligado a llevarlos, pero también hemos analizado que esto también puede ser adecuado para el manejo integral de las finanzas del hogar, de la familia, de los esposos y el núcleo familiar por completo. Algunas veces hemos evaluado y hemos analizado que por desconocimiento o simple y sencillamente porque no se tiene una metodología de administración, no se hace este tipo de análisis, que son simple y sencillamente reportes que ya han sido previamente establecidos. Hay principios financieros y contables en las cuales tal vez no hay mucho interés, tal vez porque realmente no se conoce la ciencia, nunca se ha puesto empeño en poder desarrollar uno de estos reportes, pero el día de hoy eso es lo que queremos trabajar, el día de hoy es lo que queremos hacer llegar a ti, lo que son los reportes financieros, para qué sirven, qué son, cómo funcionan, y no necesariamente, como ya lo dije, que solo puede ser enfocado a una empresa, sino que también puede ir enfocado al núcleo familiar, a la empresa familiar, y para poder también ver la sana administración de las finanzas, porque muchas veces nos hemos topado con situaciones en las cuales decimos no entendemos o no salimos, o simplemente ni siquiera queremos ponerlo en blanco y negro, porque muchas veces decimos, ¿para qué lo voy a hacer? Porque es casi que una tortura mental el poder plasmar en blanco y negro a cuánto ascienden mis pasivos y casi que no tengo ya activos, pero es bueno hacer este tipo de análisis porque de esa manera uno puede evaluar y medir realmente en el tiempo y poder también usar estrategias para poder saber qué hacer en esto. Por eso hemos hablado y hemos puesto como inclusión los reportes financieros. ¿Y cuáles son esos reportes financieros? Pues estos son los básicos, estos son los que hemos querido que tú pues empieces a relacionarte con ellos, y son los estados financieros, el balance general. El balance general, vamos a ir conforme al programa, vamos a ir hablando qué es cada cosa, qué es cada uno de estos encabezados. También tenemos el estado de resultados y queremos saber qué es el estado de resultados, cómo funciona, cuándo lo debemos de usar, cómo lo debemos de usar, y eso vamos a ir hablando el día de hoy. Vamos también a estar hablando del flujo de efectivo, qué es el flujo de efectivo, cómo vamos a ir familiarizándonos con este tipo de reportes. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar y medir lo que es el comportamiento de los ciclos de estos flujos. Y les vuelvo a repetir, cuando uno empieza a entender estos reportes, uno empieza a analizar estos reportes, es una forma tan simple que se puede llevar, que no necesita ser un experto financiero, no necesita ni siquiera un contador o un CPA para poderlo hacer, sino que simplemente la metódica y la práctica se vuelve un ejercicio del día a día, y tú vas a entender muchas cosas de tus finanzas personales para poderlas llevar de la manera más adecuada. También estamos evaluando y queremos medir el estado patrimonial. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque definitivamente queremos llegar a la conclusión de con cuánto contamos netamente, cuál es lo que nos queda pues, después de un periodo determinado de trabajo, a cuánto asciende realmente nuestro estado patrimonial, cómo es que lo hemos manejado, cómo es que hemos analizado esto y cómo poderlo medir e incluso cómo poderlo cuantificar para saber realmente qué es lo que hemos hecho. En algún momento un comentario que yo hice y dije, definitivamente después de un tiempo todos debemos de contar con patrimonio, y efectivamente es así. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de patrimonio inmediatamente se nos viene a la cabeza, por ejemplo, bienes muebles o inmuebles, pero definitivamente no solo es eso. El estado patrimonial o el patrimonio total es todo lo que alberga, todo lo que nosotros poseemos, desde un televisor, una computadora, y todo lo que tiene un valor o que se puede justipreciar y poderlo cuantificar. Eso es tu patrimonio, y eso te queremos también dar como un conocimiento hoy en Conocimientos TV, y desde ya te invitamos a que nos escribas al WhatsApp, a las plataformas, y que nos comentes tal vez dudas concretas de cómo puedes establecer tu patrimonio, e incluso una de las cosas que siempre nos llegan a la redacción es cómo hacer un plan
para poder salir de una situación de pasivo que nos absorbe y podemos convertir un pasivo de una forma X a una nueva forma para poder sí tener una luz en el camino. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y para empezar queremos hablar sobre uno de los primeros que es el balance general. ¿Qué es el balance general? No pretendemos dar una cátedra de contabilidad, ni mucho menos. Lo que queremos es dar con palabras simples, sencillas, de un lenguaje que tú puedas entender, que tú puedas asimilar, porque sabemos que no eres experto, y si tú manejas bien este tema, pues solamente reforzar el conocimiento. Pero estas definiciones casi que las hemos vuelto una definición simple y son propias para que cualquier persona pueda asimilar esto. Y podemos ver, es la información de los activos y pasivos y el patrimonio neto. Eso nada más el balance. Tal vez en el colegio le tuvimos aberración o tuvimos miedo de cómo establecer esto. Hoy no vamos a hablar de cómo, toda esa metódica que en algún momento nos causó molestia o monotonía o simplemente no quisimos ya saber de él. Pero en el camino, tarde o temprano de la vida, tarde o temprano te vas a encontrar con una situación de con qué cuento. Eso es más que el balance. ¿Con qué cuento? ¿Cuánto tengo de activo? ¿Cuánto tengo de pasivo? Y ese es el quehacer diario, ese es el quehacer diario. Desde que tú amaneces empiezas a entender, bueno, al día de hoy, pues ya es fin de mes y con cuánto cuento todavía y cuánto tengo que pagar todavía en los últimos meses que se quedan en un momento determinado. Entonces eso no es más que eso, es hacer un balance de la situación real. Y después de eso también medir, bueno, tengo tanto en activo, tengo 100 quetzales, pero tengo que pagar 90, o sea que mi resultado que me queda neto serían los 10 quetzales, y así de simple es, y una forma práctica y sencilla es como nosotros queremos llegar a ti, para que tú aprendas y manejes ese tipo de reportes. La redacción te va a estar mandando imágenes de cómo más o menos establecerlo, pero no es de tanto de poderlo ver como una cátedra, como lo vuelvo a repetir, sino que es como una práctica diaria de tu vida, de qué es y qué lo compone, y que realmente tú, aunque no seas un empresario, cuentas con un balance. ¿Por qué? Porque tú vas a manejar con cuánto tienes, qué son tus activos, cuánto es tu pasivo, y al final, como ya lo dije, cuánto es el resultado que te queda. Y de esa manera, si tú vives así el día a día, tú vas a saber medir a qué deudas te puedes meter y a qué deudas no te puedes meter. De esa manera, con un reporte tan simple de con qué cuento, más lo que ya debo o lo que quiero endeudarme, con qué me quedaría al final del ejercicio, eso te va a evitar muchas veces a contraer deudas que por sí no se van a poder pagar o que va a poner en riesgo tu activo. Pero vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a entrar de lleno nuevamente con los demás conceptos. Estamos conversando el día de hoy sobre los reportes financieros, qué son, para qué sirven y tal vez cómo se elaboran incluso, pero queremos enfocarlos desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva incluso para la aplicación familiar, para todo lo que es el patrimonio familiar, de poderlo medir y poderlo cuantificar. Obviamente que las empresas que por su naturaleza lo tienen que llevar, tienen que exigir eso también, tienen que pedirlo los propietarios, los socios o cualquier directiva que por cualquier razón debe de interpretar o analizar esta reportería, debe pedirlos, debe de contar como mínimo con este tipo de reportes. Por eso el día de hoy hemos decidido hacer un programa con el título de reportes financieros, porque eso es lo mínimo que debemos de pedir o contar con lo que, para poder tener una medición adecuada de lo que es un patrimonio o lo que tenemos en nuestro haber. E incluso eso se aplica y venimos conversando que también para la parte familiar también podemos aplicar esto, y alguien podrá decir, bueno, pero yo no tengo activos, pero vamos a poner unos ejemplos y por eso estamos hablando hoy de lo que es el balance general. Y claro que tú tienes un balance general, ¿por qué no entenderlo de esa manera? ¿Por qué? Porque el momento, e incluso si una institución financiera
tú pides un préstamo o quieres un financiamiento, te dice cuál es su estado patrimonial o este reporte debes de llenar para poder optar o solicitar un préstamo. Y eso es nada más que con qué cuentas, qué es lo que tienes. Puedes incluir ahí, entre el lado de activos, puedes incluir tu casa, tu vehículo o tus aparatos electrodomésticos, tus bienes muebles, y todo eso componen tu activo. Y tus pasivos, obviamente, una casa tal vez no se compra de inmediato, sino que se compra bajo la figura de un préstamo hipotecario, entonces eso lo pones como un pasivo. ¿Cuáles otros pasivos puedes tener? La colegiatura de tus hijos, y puedes también poner incluso las pequeñas, pero que son constantes, como los servicios básicos de agua, luz, teléfono, y todo eso es lo que va integrando un balance general o un balance de situación general de tu familia, de tu hogar. Entonces, con esto tú puedes medir qué tenemos, con cuánto tenemos, y puedes también incluso incluir aquellos activos con los que en algún momento determinado se pueden convertir en efectivo, por ejemplo, un celular, una computadora, etcétera. Eso se puede convertir en algún momento en equivalente a dinero, entonces lo podemos plasmar dentro de los activos. Entonces, podemos ver que también en tu casa, en tu familia, puedes aplicar este tipo de reportería. Vamos a pasar a lo que es el estado de resultados, y vamos a poner una definición simple, como lo hemos venido platicando, como lo hemos venido haciendo, que no va enfocado a gente experta, sino que lo que queremos es despertar a que cada quien haga lo suyo, que lo ponga en práctica y que lo vea de esa forma, no una forma tediosa, sino que una forma simple para que tú puedas medir tu situación de ingresos y egresos. Y esa es un detalle tan simple como es el detalle de los ingresos y gastos y el resultado de los mismos en un tiempo determinado. Eso es tan simple como cuál. Por ejemplo, si tú en tu casa los dos trabajan, que es esposo y esposa, y tomas lo que es el consolidado de esos ingresos, ahí ya tenés la primera parte de la ecuación. Tomas esos ingresos y dices, bueno, tú generaste tanto, yo generé tanto, lo sumas al encabezado en la parte de arriba, y luego ponen en la parte de abajo con una simple operación matemática, si se quiere, como es menos los gastos que conllevan a mantener el núcleo familiar. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado, lo que es colegiaturas, vivienda, los gastos fijos, que tú sabrás cuáles tenés. Si tienes tal vez algún préstamo, pues ahí puedes ir poniéndolo, gastos fijos, por ejemplo, agua, luz, teléfono, etcétera. Y también podemos ir poniendo algunos variables, como por ejemplo lo que tú consumes de alimentos. En algunos meses suben, en otros meses bajan, y el consumo de combustible, gasolinas, etcétera, si tú tienes un vehículo, todo. Y si no, pues los básicos que tú consideras o que tú manejes, esos los puedes plasmar en esto. Si te das cuenta, lo que hemos conversado hasta el día de hoy, que te seguimos invitando a que nos escribas, a que nos mandes tus preguntas, a que participes con nosotros, de que esto es un dato muy simple, que tú lo puedes elaborar en un cuaderno a mano, y que puedes llevar un control de eso. Puede ser diario, puede ser semanal o puede ser mensual. Lo ideal sería hacer una revisión mensual de cada uno de esos. Con tu sueldo, ¿cuánto generé hoy en este mes? ¿Cuánto fue lo que me gasté o ya está comprometido? Y tú puedes ir evaluando el resultado que te va quedando al final del ejercicio. Eso es lo que tienes que medir. Si te queda un resultado positivo, pues qué bueno, porque incluso puedes ir mandando un poco al ahorro. Pero ¿qué pasa cuando esta ecuación o este reporte, tus ingresos menos tus gastos, te arroja una cifra negativa? Ahí hay un peligro. Y no es lo mismo que hacerlo en blanco y negro, porque es una radiografía que te va a estar hablando de tu situación, y que esto te va a saltar como una realidad de lo que tú tienes que hacer un cambio, de que tienes que o incrementar tus ingresos o recortar tus gastos. Definitivamente eso es lo que busca este tipo de reportes. Si tú te das cuenta, eso lo puedes usar en tu casa a diario. Las amas de casa son muy famosas por eso, porque ellas miden con cuánto cuentan y cuánto pueden gastar únicamente, no en lo que quieren gastar, sino que en lo que deben gastar. Y esa es una de las cosas que debemos de aprender, y parte de lo que queremos en Conocimientos TV es compartirte esto, es que tú analices cuánto es lo que puedes generar en un trimestre, en un semestre o en un año. Y ahí puedes ir también haciendo la resta de las cosas que vas a estar gastando durante este periodo,
para que de alguna manera no tengas sorpresa. Eso es lo que queremos compartirte, eso es lo que queremos que tú midas, que es de las situaciones que queremos estar aportándole. Y luego pasamos al otro reporte, que también es lo que se conoce como el flujo de efectivo. Bueno, tal vez se oirá confuso, pero no es para nada confuso. Y vamos a hacer un resumen de eso, pero hablamos de qué es el flujo de efectivo. Y la definición simple y sencilla son las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Siempre vamos a considerarlo porque es un periodo determinado. Y es eso, cuánto es lo que yo tengo en efectivo o en un léxico diferente, el cash, y cuánto es lo que yo erogo cash también. Obviamente aquí estamos hablando de efectivo y cheques y cualquier otra denominación, pero que todo tenga que ver con el manejo monetario, puramente ciclo de la parte del flujo de efectivo. Entonces, esta es la definición que estamos queriendo poner. Ya llevamos tres reportes que son básicos. ¿Y en dónde puedo aplicar eso? Simple, tú puedes tomar una sumatoria de todos lo que ya tienes en tu banco o en tu casa, en tu alcancía, en donde quiera que tengas, tienes de contar esa plata y luego saber, esto es para la luz, esto es para el agua, entonces tú ya sabes que ese flujo ya está comprometido para ciertos gastos o para ciertas cosas. Eso es básicamente lo que es una erogación o ingreso de flujo, básicamente, y la diferencia esencial del reporte anterior que vimos del estado de resultados es que los otros puede ser que no los hayas pagado, sino que solo lo estás considerando que en algún momento lo vas a pagar, pero en este sí ya lo estás haciendo efectivo. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a estar haciendo un resumen de lo que llevamos hasta el día de hoy. Nuevamente estamos conversando el día de hoy en Conocimientos TV sobre reportes financieros y el uso que se le debe dar al mismo. Hasta el día de hoy o a estos momentos estamos llegando a la parte de lo que es el flujo de efectivo, cómo se maneja y todo. Y quiero hacer énfasis con algo que es simple y sencillamente una herramienta técnica o básica que vas a utilizar para poder comprender esto. Y es que el manejo del flujo de efectivo si a ti te cuesta mucho por cualquier circunstancia, cuando te sientes ya erogaste una cantidad o ya te comprometiste con un pago o compraste algo que no estaba dentro de tu presupuesto, que no estaba dentro de la ecuación, que ya hablamos que la ecuación es de ingresos y salidas, si no estaba eso y te cuesta mucho, yo te aconsejo algo, yo te aconsejo que no uses tarjetas, no uses eso porque de alguna manera es algo psicológico, que al momento no estás viendo la erogación, sino que simplemente es una transacción de índole, pues se puede llamar virtual o simplemente una operación a nivel de solamente una firma electrónica, pero no estás viendo cómo disminuyen tus erogaciones. Y entonces lo que debes de hacer es mejor manejar el flujo de una forma, pues valga la redundancia, y hoy todo está siendo virtual, pero si te cuesta mucho y en lo que aprendes a hacer esa forma de manejo de flujo, úsalo en efectivo, haz sobres. Es una técnica tan simple, pero puedes decir, este flujo ya está comprometido para este servicio, este otro para tal situación y este otro. Y si te queda un flujo remanente o te queda un superávit de esto, pues deben de entender que no todo debe convertirse en un gasto o quererlo gastar necesariamente, lo puedes convertir en un ahorro. Entonces, con esta manera, tú te vas a dar cuenta, porque no es lo mismo que pagarlo de forma virtual que hacer la erogación física de la plata, porque tú vas viendo cómo va disminuyendo tu cantidad que tú generaste. Óyeme esto, tienes que hacer esta ecuación. Tú debes de evaluar lo que generaste en 30 días, que es un periodo de una actividad laboral calendario, y generaste X cantidad, pero en un día, en una hora, o en un minuto, o en un segundo, tú ves cómo se puede convertir esos 30 días en una erogación, en una salida, en un pago, o en una salida de flujo. Entonces, debes de medir eso, debes de entender de que es una situación, si se quiere, también de índole psicológico, que si tú no tienes la cantidad de plata en las manos
y estás erogando, tú vas a ir viendo cómo se va y te aseguro que es una técnica que te va a servir y vas a decir, oh, no lo puedo hacer, no lo puedo gastar porque está disminuyendo mis egresos, mi plata se está yendo. Entonces es una técnica para poder, en lo que aprendemos a manejar las formas diferentes o alternativas que hay, como las tarjetas de crédito o débitos bancarios, etcétera. Tendrías que tú ser muy detallista en controlar eso para que tú sepas que dentro del paquete de flujo que tienes, tú sabes que eso, cada transacción que haces va sufriendo un desgaste o más bien dicho, va disminuyendo la cantidad de flujo que tú tienes. Entonces, son técnicas que debemos de aprender a manejar, debemos de aprender a utilizarlas y vamos a hacer un resumen global de lo que hemos conversado hasta el día de hoy. Tu balance. ¿Cuál es el balance? Tu balance general es con lo que tú tienes, tus activos, más los pasivos y cuál es el resultado que te queda detrás de eso. Hablamos un poco también sobre lo que es el estado de resultados y no es más que lo que te ingresa a ti, lo que tal vez no te han pagado, lo que tal vez en ese momento no lo tienes, pero que ya aseguraste que lo vas a tener a fin de mes. Esos son tus ingresos. Y los gastos que también posiblemente no lo has pagado, pero que sabes que después de generar esos ingresos los vas a pagar y vas a obtener obviamente un resultado después de ese ejercicio. Eso es lo que conocemos como el estado de resultados. Y este último que estamos conversando, que es el flujo de efectivo, es puramente lo que yo ya cobré versus lo que yo ya estoy pagando o lo que voy a pagar en los próximos días para poder medir realmente el comportamiento de con cuánto efectivo tenemos. Definitivamente esto se oye como una práctica sencilla, se oye como una práctica tal vez de índole pues, repetitivo, pero lo que queremos es que tú aprendas a cómo debes manejar estos tipos de reportes. Como les vuelvo a repetir, tal vez vamos a poner unos ejemplos en la postproducción, va a poner imágenes de cuáles son esos tipos que puedes hacer, las herramientas que puedes utilizar para poderlo poner en práctica. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que tú de alguna manera puedas aprender a manejar ese patrimonio familiar, ese flujo efectivo, para que puedas ser una persona eficiente y que puedas, previo a meterte a la compra de un bien o adquirir un servicio o cualquier otra situación, puedas realmente medir en qué situación estás, con qué cuentas y puedes ser más estratégico para poder el tema de flujo te va a ahorrar un montón de problemas, te va a ahorrar un montón de situaciones en las que muchas veces alguien externo te puede decir, sí tú puedes, sí tú debes hacerlo, tienes que aventurarte y tienes que aprender a arriesgarte, claro, sí, pero tiene que tener una lógica, debe necesariamente ir paralelo a eso, debe tener una lógica en la cual puedes medir si tu capacidad de adquisición de deudas es directamente proporcional a los ingresos que tú estás generando. Definitivamente, una de las cosas que debemos de medir es eso. Y te puedo decir algo más, no es que estemos queriéndote disminuir tu deseo de poder invertir, de poder adquirir nuevos bienes, claro que no. Lo que queremos es única y exclusivamente es poder tener esas herramientas para poder medir el grado de riesgo que pueda ocasionar si en un momento cambia una ecuación de esta naturaleza, para que definitivamente tú no puedas verte después involucrado en un ciclo en la cual no puedas salir, en la cual no puedas ni siquiera poder, ya que se haga grande tanto el pasivo que definitivamente se vuelve una situación difícil de manejar. Lo hemos visto y lo hemos observado, por eso es que Conocimientos TV aporta este tipo de herramientas para que tú puedas también irte familiarizando y, como te digo, pusimos conceptos y definiciones muy sencillas, muy prácticas para que tú lo puedas asimilar, para que tú lo puedas poner en práctica y más que todo va enfocado a la familia, a lo que es el concepto familiar, a la parte de tu activo familiar y puedes sentar y puedes hacer esto en pareja y puedes decir, hagámoslo, plasmémoslo en blanco y negro y de esa manera tú vas a estar viendo a cuánto asciende tu activo, a cuánto asciende tu pasivo y a futuro qué poder hacer. Y esta es una herencia que también podemos dejar a los más pequeños que puedan irse siendo educados de esta forma y poder evitar un montón de situaciones
en la cual nos pueden incluso quitar la paz y eso no tiene precio. Hay otros reportes más, pero no queremos llenarte de mucha información, sino que de lo que hemos conversado el día de hoy, solo puedas ponerlo en práctica. Y si tienes dudas de cómo aplicarlo, escríbanos, llámenos, ponnos un correo electrónico o al WhatsApp y nosotros con todo gusto te vamos a poder enviar nuestra respuesta, ayudarte en lo que tú puedas y querés saber también si tú lo has puesto en práctica, escríbanos para poder saber cómo te ha ido con estos conocimientos que te hemos compartido el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.